Cada una de estas son un mundo, así que, bueno, he tratado de resumir lo más que se pueda para ir conociendo los aspectos, como ya mencioné, puntuales de esta patología. Bien, eh, empezamos con la diabetes mellitus tipo 2. Primero, vamos a definir qué es la diabetes. Bueno, de manera concreta, la Organización Mundial de la Salud define a la diabetes mellitus tipo 2 como una enfermedad metabólica crónica que está íntimamente relacionada con lo que es la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas, y más adelante lo vamos a ver, y que en este caso en particular de la diabetes mellitus tipo 2 va a presentar una alteración respecto a dos factores. Uno, relacionado a la resistencia, a los efectos que normalmente debería tener esta hormona, y a una secreción deficiente, adelantándonos un poco por parte específica de las células beta, que ya lo vamos a ver. Y bueno, algunos datos adicionales que son que esta enfermedad, la diabetes mellitus en específico, la tipo 2, es la forma más frecuente de diabetes, siendo aproximadamente o constituyendo un 90% de los pacientes que presentan esta patología. Adicionado a ello, la diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente, y estoy seguro que, bueno, los que ya están realizando prácticas clínicas se han topado o han tenido un contacto con muchos pacientes con esta patología, y que, como vamos a ver, es realmente alarmante la incidencia y el aumento de casos que se va presentando. Bien, ahora hablando un poco más acerca ya de la enfermedad en sí, tenemos que evaluar primero factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos aspectos que van a predisponer en una persona el que la probabilidad o el riesgo de padecer esta patología? En cuanto a estos factores, tenemos a dos grupos, los no modificables y los modificables. Y tal como indica su nombre, son factores en los que vamos a, desde nosotros como pacientes, incluyendo al personal de salud, vamos a tener la capacidad de cambiarlos o regularlos para, bueno, en este caso, consecuentemente reducir o aumentar la probabilidad de sufrir esta patología. En cuanto a las no modificables, que son los factores que no vamos a poder cambiar, por así decirlo, tenemos los antecedentes familiares. Eh, mm, Tengo conocimiento de que el día de ayer han realizado el tema de diabetes mellitus tipo 1, que en cuanto a su fisiopatología, eh, se entiende que presenta una carga genética de alta relevancia. En caso de la diabetes, esta relación genética es mucho mayor, ya que si bien la carga genética es determinante, casi exclusiva para la formación de la diabetes tipo 1, en caso de la diabetes tipo 2 no lo es, pero presenta mayor incidencia. Por ejemplo, el hecho de tener un familiar de primer grado, sea padres o madres que hayan sufrido de diabetes, incluso hermanos, predispone a que nosotros también presentemos un alto riesgo de padecerla. En cuanto a la edad, el tiempo pasa para todos, y al igual que otras patologías, el riesgo de la diabetes aumenta eh, de igual forma, o sea, aumenta a mayor edad. En cuanto a la raza y origen, tenemos ciertas poblaciones que van a presentar mayor riesgo. Algunas enfermedades específicas como el anteriormente llamado síndrome de ovario poliquístico, que ahora tengo entendido que se conoce como síndrome de ovario metabólico poliendocrino, que predisponen un riesgo adicional a padecer este tipo de diabetes, y el haber padecido, en caso de las mujeres, diabetes gestacional, que es un subtipo que, bueno, por temas de tiempo no lo vamos a tocar ahora. Y en cuanto a los modificables, que son a los que más importancia le tenemos que dar, ya que son los que nosotros podemos controlar para evitar el desarrollo de esta enfermedad, tenemos el primero y el más importante, que, bueno, se le da mayor relevancia en casi todos los estudios, que es el sobrepeso y la obesidad.
que si este va a ser un factor determinante, más adelante lo vamos a ver en la fisiopatología, para desencadenar lo que es esta diabetes tipo 2. Y bueno, otros factores asociados principalmente al desarrollo de este sobrepeso y obesidad, que son el sedentarismo, la falta o reducida actividad física, una dieta poco saludable, una dieta generalmente rica en calorías, que igual va a estar relacionada a la obesidad, la presión alta, que bueno, es que casi siempre va de la mano con el diabetes tipo 2 y altos niveles de colesterol o triglicéridos. Ahora un poco de epidemiología. Como ya mencioné hace un momento, es realmente alarmante el crecimiento, un crecimiento exponencial de esta patología con respecto a los años previos, y el crecimiento que se espera a futuro también es preocupante. Por ejemplo, son datos que obtuve del reporte que se realizó por la Federación Internacional de Diabetes del año 2024. Por ejemplo, a nivel global se presenta que aproximadamente 588.7. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? ¿Dos? Eh, ¿Se me escucha o hay algún problema? Por eso habían células inmaduras y como Mm, no tiene ¿Alguien permiso me de parar confirma, esa por cosa de favor? glicemia. Entonces, para saber exactamente qué bandas de Charlie, tu agosto audio. energía se hace en el piso, la debe mantener. Y se ve en células de interfaz, se ve, Pero sí se me escucha, ¿verdad? porque el PIS no necesita Ponente, sí se le hacer escucha, pero el audio está dicción. activo de la... No, no, no. Creo que, bueno, ya pasó. Bueno, continuamos. Eh, Como estaba mencionando, hay una incidencia aproximada de 588.7 millones de casos a nivel global de diabetes, con una proyección con respecto a este informe de un 45% de alza para el año 2050, que es casi aproximadamente, o redondeándolo, casi la mitad de, de casos que se van a presentar como incremento en cuanto a la diabetes. Y bueno, hacer énfasis en lo que es nuestra región, principalmente Centro y Suramérica, en este caso lo han considerado como uno solo, que hay aproximadamente 35.4 millones de casos, con una proyección del 45% de aumento para el año 2050, y de manera específica en Perú. Eh, de acuerdo a este mismo reporte de la Federación Internacional de Diabetes, en el Perú se aproxima un total de 1.34 millones de adultos entre este rango de edad de 20 a 79 años que sufren o padecen de esta patología, de lo que es la diabetes, con una prevalencia del 6%, y lo que nos llama la atención, que es aproximadamente un 25.5% de casos sin diagnóstico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aproximadamente de 4 personas, una de esas 4 personas padece de diabetes y, bueno, no está diagnosticada, ya que, como vamos a ver un poco más adelante, las manifestaciones clínicas de esta patología son de cierta forma inespecíficas al inicio y son progresivas, y que lamentablemente su diagnóstico efectivo se realiza ya cuando se han presentado algún tipo de complicaciones o comorbilidades. Y bueno, el perfil más característico, que como ya había mencionado en relación a los factores de riesgo para que una persona padezca de diabetes, son estos 4 factores que, bueno, uno, la carga genética, que es un factor no modificable, como ya hemos visto, y estos 3, que sí, la alimentación, que en este caso es una alimentación insalubre, y la falta de ejercicio, sedentarismo, que ambas van a converger y van a determinar un contexto, una condición de sobrepeso, que es el principal factor de riesgo modificable que tenemos que tener en cuenta en esta patología. Bien, ahora para entender la diabetes o la alteración que implica la diabetes, tenemos que conocer un poco de cómo debería ser la regulación normal de nuestro cuerpo. Eh, Como ya había mencionado, la diabetes es una enfermedad
endocrina, que está determinada por una alteración a nivel pancreático. Recordemos que el páncreas es un órgano con dos funciones principales, que son las funciones exocrinas y endocrinas. En este caso nos vamos a centrar en la función endocrina. Y bueno, ya conocemos el páncreas, su estructura anatómica es un órgano peritoneal que va a desembocar a nivel del duodeno y que en una aproximación de un corte histológico tenemos esta estructura de acá. Dos grupos celulares principales, que son los acinos pancreáticos, que están más vinculados con la función exocrina, que para el caso actual no nos compete, y lo que son los islotes de Langerhans, que sí, en este caso sí son de nuestra competencia, ya que son el grupo celular es responsable de la función endocrina del páncreas. Y este islote de Langerhans presenta tres tipos celulares principales: las células beta, alfa y las células delta. Las que nos interesan más en este caso son las células beta, ya que a nivel de estas células beta es donde se va a producir la insulina. Y como ya había mencionado, la insulina determina la alteración, en este caso, de la diabetes. Un dato adicional, por así mencionarlo, es que eh, eh, este, este, los islotes de Langerhans presentan un tipo de vasculatura especial, por así decirlo, ya que tenemos arteriolas que se van a ubicar a nivel central de cada uno de estos islotes y van a ir fenestrándose de manera radial, por así decirlo, hacia la periferia de los islotes, hacia vénulas colectoras. O sea que tenemos que desde el centro llega la arteria y la sangre va a fluir hacia afuera, por así decirlo. Y esa sangre que fluye hacia afuera, que va a ser captada por las vénulas, va a estar cargada por estas hormonas que son secretadas por las células específicas, que son las células beta o las células alfa. Y otro dato adicional es que estas hormonas van a tener una función también paracrina. ¿Qué quiere decir paracrina? La función paracrina implica que su efecto de regulación se va a dar a este nivel, al nivel de los islotes de Langerhans. O sea, por ejemplo, nosotros, si hablamos del sistema endocrino de manera general, lo primero que se nos viene a la cabeza es el eje hipotálamo, hipófisis y glándula diana, en este caso, que podría ser la glándula tiroides o la glándula suprarrenal. En caso del sistema endocrino del páncreas es particular, ya que he mencionado que hay una función paracrina, o sea que va a haber una autorregulación de la función hormonal a nivel de los islotes, sin intervención de, por ejemplo, el eje conocido hipotálamo hipófisis, que la regulación se va a dar acá nada más. El glucagón y la insulina, que por fisiología ya creo que lo conocemos, son hormonas, por así decirlo, contrarias, se van a secretar. Por ejemplo, en el caso de la insulina, que se secreta a nivel de este islote, va a ser captada por las células alfa por este mecanismo paracrino que ya mencioné, y va a decir, pues, si hay un exceso de insulina, se va a producir mayor producción de glucagón. ¿Para qué? Para regular los efectos que se van a estar produciendo. Y de igual forma, de manera inversa. Es a lo que quiero llegar con la función paracrina. Y bueno, ahora más específicamente estudiando la insulina, hay que conocer su estructura molecular en este caso, su estructura bioquímica. Principalmente la insulina está compuesta por tres cadenas iniciales, la preproinsulina, que es una preprohormona, que está compuesta en este caso por tres tipos de la cadena B, la cadena A y la cadena C, o el péptido A, B, C, dependiendo. Que son péptidos o son composiciones de distintos aminoácidos que preproinsulina. Y adicional a esto tenemos un péptido señal. Este péptido señal es importante ya que va a determinar o va a encaminar que esta preprohormona puede ingresar al retículo endoplasmático rugoso en este caso.
este péptido señal, por así decirlo, es la llave para que ingrese. Una vez que esta preprohormona ingresa al retículo endoplasmático rugoso, este péptido señal se desprende. Una vez ingresado a nivel o atravesado el retículo endoplasmático rugoso, la preproinsulina se convierte en proinsulina, ya en este caso solo compuesta por cadenas A, B y C. Y a nivel de lo que es el aparato de Golgi, se va a dar lo que ya conocemos como empaquetamiento, por así decirlo, de esta hormona dentro de una vesícula. Y durante el proceso de este empaquetamiento va a haber se va a dar el desprendimiento de esta cadena C. Cadena C y que igual va a estar dentro de la vesícula, pero va a estar separada de la estructura principal de la insulina. ¿Y qué va a pasar al final? La cadena B y la cadena A van a quedar unidas únicamente por puentes disulfuro. Y el péptido C, que es a través de una enzima similar a la catepsina que se menciona, se va a desprender. Bueno, el efecto endocrino se va a dar principalmente por esta estructura, que es la estructura de la insulina, pero también tiene importancia el péptido C. ¿Por qué? Porque este péptido C eh, tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, puede analizarse la cantidad de este péptido C a través de lo que es el mecanismo de radioinmunoanálisis, que nos va a permitir cuantificar la cantidad de insulina. O sea, había mencionado que esto se da ya dentro de la vesícula, se va a desprender. Dentro de la vesícula, antes de que pueda salir de las células beta, van a estar ambas, la insulina y el péptido C. Y la cantidad de insulina que vamos a poder cuantificar a nivel laboratorial no va a ser directamente a la estructura principal, sino por esta cantidad de péptido C, que va a ser orientativa hacia la cantidad de insulina que se está produciendo de manera endógena. Bien, ahora continuando con un poco más y ya entendiendo la insulina, vamos a ver de manera rápida la función de la insulina y cómo es que se libera. Una vez nosotros ingiramos nuestros alimentos, va a haber consecuentemente un aumento en cuanto a lo que es la concentración de glucosa a nivel plasmático. Y este aumento va a sensibilizar a lo que es esta proteína de membrana transmembrana, que es la GLUT2, que por bioquímica creo la conocemos, que va a permitir el ingreso de glucosa hacia las células beta a nivel del islote de Langerhans. Esta glucosa, a través de distintas enzimas que, bueno, por el proceso de glucólisis que ya conocemos, se va a transformar en ATP. ¿Qué es lo que va a hacer el ATP? Este ATP va a cerrar lo que son los canales de potasio, que consecuentemente van a desencadenar una despolarización de esta célula beta. Esta despolarización va a aperturar lo que son los canales de calcio dependientes de voltaje, ya que ha habido una despolarización previa, que va a permitir el ingreso de calcio. Este calcio es importante conocerlo, no solo para lo que es la fisiología en este caso la insulina, sino para múltiples mecanismos, ya que está íntimamente relacionado, o es el ion más importante en cuanto al proceso de exocitosis. Aquí tenemos ya en la imagen, tenemos a la insulina dentro de las vesículas formadas en el aparato de Golgi, y para que ésta pueda salir hacia el exterior de la célula, necesita uno fusionarse con la membrana celular y poder liberarse. Y es para que se dé este proceso es importante el calcio, ya que el calcio se va a unir a lo que es a una proteína específica, que es la sinaptotacmina, que va a permitir la fusión de la membrana de esta vesícula con la membrana celular, para que así pueda darse la liberación de la insulina hacia el espacio extracelular. Una vez esta insulina fuera de la célula, va a ser captada ya por otro grupo celular, que principalmente puede ser a nivel del hígado, los hepatocitos, o las células musculares, los miocitos. Estas células, de manera específica, van a tener un receptor que va a poseer 4 subunidades. La subunidad alfa, 2 subunidades alfas y 2 subunidades beta.
La insulina que ha sido liberada por las células beta del páncreas va a llegar y se va a unir al receptor de insulina en su subunidad alfa. Va a desencadenar una fosforilación, autofosforilación. Recordar este proceso de autofosforilación, ya que se va a ver alterado en lo que es la diabetes, que por su parte va a activar lo que son proteínas específicas como la tirosina sinasa, que, bueno, a través de una cadena un poco más larga, que por temas de tiempo no lo voy a especificar, van a desencadenar lo que es la translocación de un transportador de glucosa específico, que es la GLUT4. Hay que recordar bastante este cotransportador, que, bueno, en líneas generales, ahora entendemos que tenemos dos transportadores principales, la GLUT2 que va a desencadenar la liberación de insulina y la GLUT4, que es, por así decirlo, el punto final. La translocación de este GLUT4 va a ser, como decir, el objetivo principal de la insulina para el control de la glucemia. Y al haber una translocación, o sea, que va a aumentar la cantidad de esta proteína de transporte a nivel de la membrana, pues va a haber mayor difusión, ya sea de la glucosa que se mantiene latente en el plasma sanguíneo después de haber ingerido una comida, va a ingresar con mayor facilidad a lo que es a la célula. Bueno, a nivel general, la insulina también va a poseer efecto en tejidos específicos, principalmente, como ya mencioné, a nivel del músculo y del hígado va a facilitar lo que es la entrada de glucosa, que por su parte va a inducir lo que es la la glucogénesis, la síntesis del glucógeno, que es la reserva energética. También va a estimular lo que es la lipogénesis a través de la formación, en este caso, de ácidos grasos libres a través de una cadena, o bueno, a través de la conversión de glucosa en piruvato, que posteriormente se convierte en acetil-CoA para formar ácidos grasos libres que se van a emulsificar y que se van a componer como triglicéridos y se van a reservar en el tejido adiposo. Además, incrementa lo que son la síntesis de proteína a través de ciertos mecanismos como la sensibilización en cuanto a la absorción de ciertos aminoácidos como la leucina o la isoleucina, incluso la fenilalanina, y también estimula lo que es la traducción del ARN mensajero, que en conjunto van a tener como fin el aumento de la síntesis de proteínas. Bueno, ese sería como un resumen. Este cuadrito o estos aspectos hay que tratar de recordarlo siempre, del efecto de la insulina fisiológicamente normal. Bien, ahora pasamos a lo que es una función alterada. La fisiopatología de la diabetes es realmente amplia. He tratado de resumir los mecanismos principales o más conocidos que van a determinar la producción de esta enfermedad en relación a dos factores principales. Uno que va a ser la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta del páncreas a nivel de los islotes. Que bueno, van a estar, bueno, esta disfunción va a ser dependiente a la presentación o al desarrollo de la resistencia a la insulina previa. Primero vamos a empezar por el mecanismo de resistencia a la insulina. Este mecanismo, o la resistencia a insulina, se va a dar casi de manera específica en pacientes con obesidad. Ya creo que he remarcado suficientes veces que la obesidad es un factor determinante para el desarrollo de la diabetes a través de la resistencia a la insulina. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué se produce resistencia a la insulina? Habíamos mencionado que la insulina permite la síntesis de glucógeno y la síntesis de triglicéridos y el almacenamiento graso. Al haber, por ejemplo, en un contexto de obesidad, va a haber una disfunción. Tenemos que a nivel del tejido adiposo va a haber un aumento de lo que es la lipólisis y consecuentemente este aumento de lipólisis va a desencadenar en un incremento de los ácidos grasos libres a nivel plasmático.
¿Y qué implica que hay un aumento de ácidos grasos libres? Implica que va a haber alteraciones en ciertas vías de regulación, ya sea de adipocitos principalmente, que van a desencadenar finalmente en un aumento de- de estructuras específicas como son el diacilglicerol y las ceramidas, que para el contexto en particular son lipotóxicos o van a desencadenar un contexto de lipotoxicidad que posteriormente va a generar alteraciones a nivel que habíamos visto previamente, a nivel de este sistema de receptores de insulina. Otro factor adicional implicado en la fisiopatología es que esta obesidad va a ir de la mano con un contexto de inflamación sistémica, que a través de los macrófagos específicamente va a expresarse a través de un aumento en cuanto a ciertos factores proinflamatorios como son el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1 beta, o proteínas específicas como la SOX3, que en este caso van a alterar la función de fosforilación normal de esta subunidad beta, eh, que finalmente va a desencadenar en un defecto en cuanto a la señalización. Va a haber una producción normal de insulina, pero esta proteína receptora no va a captarla de manera adecuada y no va a expresar las funciones que debería expresar, que al final van a terminar en una reducción de translocación de esta GLUT4. ¿Y qué implica ello? Si no hay una GLUT4, no va a haber un transporte adecuado de glucosa desde el torrente sanguíneo hacia el interior de la célula, lo cual se va a complementar con efectos colaterales de aumento de glucosa plasmática a través de lo que es el aumento de gluconeogénesis. Al haber, ya mencioné que hay este aumento de lipólisis, va a haber aumento de ácidos grasos libres que inevitablemente van a ir hacia el hígado, donde se van a transformar nuevamente en glucosa a través de la beta-oxidación que conocemos, y también lo que es una reducción de la gluconeogénesis a nivel del músculo esquelético, que por su parte igual contribuye al aumento de glucosa plasmática. ¿Y qué es lo que va a pasar en relación a la disfunción de células beta? ¿Por qué se produce esta disfunción de células beta? Al haber un aumento de glucosa, producto de la resistencia a la insulina, nuestro cuerpo va a tratar de generar un equilibrio. Y si bien todo este mecanismo fisiopatológico implica una disminución en cuanto a la funcionalidad de la insulina, lo que va a hacer el cuerpo va a ser tratar de cubrir esa deficiencia a través del aumento de la síntesis de la insulina. O sea, de manera sencilla o coloquialmente, o sea, nuestra insulina no está funcionando. ¿Qué dice el cuerpo? Pues si no funciona hay que darle más, o sea, que hay que producir mucho más para compensar el efecto perjudicial que se está dando, lo cual se va a expresar en este cuadrito de acá, que lo explica bastante bien. Por ejemplo, en este estadio inicial tenemos un islote con células beta normales, con una producción normal, controlada, que al haber un contexto de resistencia, van a empezar a incrementar la producción de insulina para tratar de compensar el aumento de glucosa a nivel plasmático, lo cual va a dar una situación o un estadio inicial de hiperinsulinemia, ya que estas células beta se están sobreexigiendo para producir más insulina para poder compensar esta alteración. Y bueno, como todo en la vida, se van a cansar y su función hormonal endocrina va a decrecer y va a haber un fracaso final de células beta. Estas células beta de tanto producir, de tanto esforzarse, al final van a terminar colapsando, por así decirlo, y va a haber la, perdón, la elevación inicial que se ha presentado va a continuar con una disminución casi estrepitosa en cuanto a la producción de insulina. Bien, ahora conociendo un poco ya la fisiopatología, podemos ver lo que son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que lamentablemente en un estadio inicial
no es evidente. O sea, todas las literaturas mencionan que la clínica de la diabetes es progresiva, que va a empezar eh, desde síntomas y signos leves, o incluso en algunos pacientes van a estar ausentes, que bueno, son signos casi inespecíficos, como el cansancio inexplicado, visión borrosa o mareos, que bueno, no son patognomónicos de ningún tipo de enfermedad, sino que nos puede orientar a un espectro de muchísimas enfermedades. Eh, bueno, ah, con, mientras se da un aumento progresivo de la glicemia por los mecanismos que antes ya habíamos visto, vamos a presentar o vamos a identificar la presencia de esta triada de las 3 P, casi siempre lo mencionan, que es conocidísima, que son la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Adicional, se me pasó mencionarles que la obesidad también va a desencadenar una reducción en cuanto a la secreción hormonal del tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo no solo está ahí de adorno, sino que también tiene función endocrina, que son principalmente ciertas hormonas, uno como la adiponectina o en este caso la leptina. La leptina es una hormona que va a regular, por así decirlo, la sensación de saciedad o el hambre. Una vez que nosotros ingiramos alimentos, se produce esta leptina y nos va a producir esa sensación de estar llenos. Y la diabetes, bueno, perdón, la obesidad genera una disminución en cuanto a la producción de estas hormonas, lo cual explica la polifagia. Un paciente obeso con exceso de tejido adiposo va a presentar una disminución en cuanto a la leptina, lo cual, o sea, si no hay leptina, no hay esa sensación de saciedad después de haber comido, lo cual va a desencadenar que el paciente continúe con hambre pese a haber ingerido ya sus alimentos. Adicional a ello, ¿por qué se produce la poliuria y la polidipsia? Estos dos están relacionadas porque al haber un incremento de la glucosa que sobrepase, en este caso, los 200 miligramos por decilitro, que se conoce como el umbral renal de reabsorción de glucosa, va a dar un contexto de aumento de osmolaridad a nivel plasmático, lo cual por su parte desencadena un contexto de poliuria. ¿Qué es la poliuria? En resumen, la poliuria es que el paciente empieza a orinar con mayor frecuencia, que a nivel semiológico podemos decir que es aproximadamente mayor a 3.000 mililitros por día. Y si hay poliuria, o sea, el paciente está expulsando líquidos a través de la orina, va a haber una reducción marcada de la volemia, del volumen de líquidos dentro del cuerpo, que acompañado con el contexto que ya mencioné de incremento de osmolaridad, va a estimular de cierta forma mecanismos adicionales, ya por ejemplo puede ser la hormona antidiurética, que van a tratar de regular esta pérdida excesiva de líquido a través de lo que es la estimulación de la sed. O sea, estamos perdiendo líquidos a través de la orina, el cuerpo va a querer recuperar. ¿Y cómo recupera? Pues ingiriendo, o sea, estimulando o avisándonos que tenemos que consumir más agua, lo que se expresa en la polidipsia. Bien. Eh, Conforme la glucemia incrementa, podemos encontrar también algunos hallazgos físicos a través del examen clínico, como la acantosis nigricans, que es un engrosamiento y una hiperpigmentación de la piel en regiones principalmente como la nuca, el cuello en la parte posterior o también en las axilas. O también los acrocordones, que son manifestaciones a nivel cutáneo, la pérdida de peso, que también es característica, pero es una manifestación que se da ya en estadios cercanos a la presencia de complicaciones. Y la deshidratación leve, que puede estar, que puede evidenciarse a través de resequedad en mucosas principalmente, que vamos a tener que tener en cuenta al realizar el examen físico de un paciente. Y bueno, y como mencioné, lamentablemente las complicaciones se presentan al momento del diagnóstico.
o el diagnóstico se da principalmente porque el paciente identifica estas complicaciones, ya que en un inicio la diabetes puede ser asintomática. Y estas complicaciones las subdividimos en dos grupos: complicaciones agudas, que engloban dos alteraciones principales, que son el coma hiperosmolar y la cetoacidosis, que, bueno, cada una de estas son también patologías con un mecanismo y su propio mundo, por así decirlo, que no vamos a profundizar, y también complicaciones crónicas, que van a estar relacionadas en alteraciones vasculares principalmente, microvasculares, las cuales engloban a la retinopatía diabética, a la nefropatía diabética y a la neuropatía diabética, que en resumen están determinadas por una alteración de, de los vasos sanguíneos, ya sea a nivel estructural y también a nivel de disfunción endotelial. Y macrovasculares, que la diabetes, como habíamos visto fisiopatológicamente, implica un aumento de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, que va a desencadenar un aumento de triglicéridos o ácidos grasos libres a nivel de plasma sanguíneo, lo cual puede predisponer un contexto favorable para la formación de placas ateroscleróticas, las cuales son de alto riesgo, ya que están relacionadas en el mecanismo fisiopatológico de alteraciones como el infarto agudo de miocardio, que es en relación a la enfermedad cardiovascular como complicación, y también al stroke o al ACV o al SB o al ictus, que es un déficit por una alteración en cuanto a la perfusión cerebral. Otras alteraciones son la enfermedad arterial periférica o también la hipertensión arterial, y que por su parte estas alteraciones en cuanto a la red vascular también se relacionan con ciertas complicaciones específicas como el pie diabético, que está relacionada a la hipoxemia y a la hipoperfusión de tejidos periféricos, a la recurrencia de infecciones por el mismo hecho de que al haber una reducción en la perfusión va a haber menor reacción inmunológica ante el ingreso de un agente externo o algunos cambios estructurales, ya sea, por ejemplo, esta artropatía de Charcot, que está muy vinculada por su parte a la neuropatía. Bien, esto creo que ya lo explicamos acá, los dejo. Es un resumen bastante interactivo sobre los mecanismos fisiopatológicos y cómo estos desencadenan la clínica que ya mencioné de la diabetes. Bien, ahora pasemos a lo que es el diagnóstico. Para el diagnóstico he sacado información de lo que es la guía del ADA del 2026, lo más actualizado posible, he tratado de resumir. Y primero nos menciona que tenemos que el diagnóstico lo debemos realizar a través de un screening, o sea, una evaluación inicial a ciertas poblaciones que presenten ciertos factores de riesgos específicos. Primero, nos dice que el screening sí o sí lo debemos realizar en pacientes con sobrepeso u obesidad, que lo entendemos o lo identificamos con un índice mayor a 25, índice de masa corporal mayor a 25, que debe estar en compañía de uno o más de estos factores de acá. Uno, que el paciente haya sufrido o que un familiar de primer grado del paciente haya tenido antecedentes de diabetes mellitus, la raza, ya mencioné, con mayor incidencia, por ejemplo, en personas con ascendencia africana, americana, incluso afroamericana, lo que es la sintomatología relacionada a la resistencia a la insulina, que puede estar expresada en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, o lo que ya mencioné, la acantosis nigricans, o la concomitancia de enfermedades cardiovasculares o que presente factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea como la hipertensión arterial, el sedentarismo o la dislipidemia. Otro grupo en el que se debe realizar este screening, y el más importante según esta guía, es las personas que presentan la prediabetes. Y ahorita voy a especificar qué es la prediabetes. Adicional a ello, en pacientes
femeninas que hayan presentado diabetes gestacional previa, en pacientes inmunodeprimidos que estén contagiados con lo que es VIH, y lamentablemente en todo paciente mayor a 35 años. Antes, en literaturas que he estado revisando, se mencionaba que el riesgo de diabetes mellitus 2 iba primero desde mayores de 60 años, luego esto bajó a mayores de 40 años, y ahora, según la nueva guía, según las nuevas indicaciones del ADA, todo paciente mayor a 35 años ya posee un factor de riesgo, en este caso no modificable, para el desarrollo de diabetes. Y que lamentablemente esta edad va a ir disminuyendo, ya que el estilo de vida o los estándares de estilo de vida de las personas actualmente es, por así decirlo, insalubre. Un estilo de vida sedentario, con una mala alimentación y una reducida actividad física. Bueno, este screening implica la realización este screening se puede dar a través de 3 pruebas específicas, que son: uno, la glucemia basal, la medición de la glucosa en el plasma sanguíneo, o la medición de la hemoglobina glicosilada o glicada. También la prueba de tolerancia oral. Esto quiero que recuerden: prueba de tolerancia oral, que es un método en el cual nosotros vamos a administrar 75 gramos de glucosa a nuestro paciente, y luego vamos a medir la concentración de la glucosa plasmática o la glucosa basal después de 2 horas de haber administrado estos 75 gramos. Tener en cuenta esta práctica, ya que es también parte de los criterios diagnósticos que ya vamos a ver. Y había mencionado que la prediabetes o los pacientes con prediabetes son el grupo con mayor riesgo, en el cual debemos hacer énfasis en cuanto al estudio o a la realización de estas pruebas para el descarte de diabetes. ¿Y la prediabetes qué implica? O sea, pacientes con niveles altos de glucemia, pero que no entran dentro de la clasificación de diabetes aún. O sea, primero, la medición de la glucemia en ayunas. O sea, que el paciente, vamos a medir la glucosa basal en este caso, de un paciente que no haya ingerido comida dentro de las 8 horas previas. Y los valores de prediabetes que nos menciona la guía ADA son de 100 a 125 miligramos por decilitro. Adicional a ello, ya había mencionado que es la prueba de tolerancia oral. Después de haber administrado 75 gramos de glucosa, después de 2 horas, vamos a realizar la medición de la glucosa basal, y en pacientes prediabéticos van a estar dentro de este rango de 140 a 199 miligramos por decilitro. En cuanto a la hemoglobina glicada, va a estar dentro de estos valores de 5.7 a 6.4%, y al realizar una toma de lo que es la glucosa basal aleatoria en cualquier momento del día, está dentro o presenta este valor que es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Con que cumpla alguno de estos criterios, podemos catalogar ya a nuestro paciente como prediabético y tener mayor cuidado o echarle más importancia en cuanto al diagnóstico de diabetes. Y ahora, enfocándonos más en la diabetes propiamente dicha, tenemos criterios que se van a aplicar primero a pacientes asintomáticos, que, como había mencionado, las manifestaciones clínicas son frecuentemente silenciosas, por así decirlo, y que debe cumplir mínimamente 2 de estos 4 criterios que se presentan acá. La glucemia en ayunas debe ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que el paciente no debe haber comido nada en las 8 horas previas. La prueba de tolerancia oral, que ya había mencionado, es una prueba de administración de 75 gramos de glucosa, que luego vamos a medirla después de 2 horas. El valor tiene que ser mayor o igual a 200 miligramos de decilitro para cumplir con este criterio. Y la hemoglobina glicosilada o glicada debe ser mayor al 6,5%, y complementando a la glucemia aleatoria, mayor a 200 miligramos por decilitro. Y en pacientes asintomáticos que cumplan 2 de estos criterios, ya nos confirma el diagnóstico de lo que es diabetes. Principalmente los que más se emplean son la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Bien,
Ahora, en pacientes sintomáticos, sintomáticos principalmente expresados en la clínica vinculada a lo que es resistencia a la insulina, que puede estar expresada ya sea en la poliuria, polidipsia, polifagia o la pérdida de peso, incluyendo la cetoacidosis. En caso de estos pacientes, no es necesario que cumplan con estos criterios que hemos mencionado acá, simplemente con que es un paciente que presente esta clínica y que al realizar una prueba de glucemia aleatoria en cualquier momento del día tenga un valor mayor o igual a 200, ya es confirmatorio para lo que es la diabetes. Bien. Ahora, esto incluye la escala de Findrix, que es una escala predictiva de diabetes, ya que, por ejemplo, nosotros al terminar la carrera no vamos a trabajar en un hospital con un laboratorio equipado desde un inicio, sino que, por ejemplo, por el SERUM vamos a tener que irnos a periferia, donde no vamos a contar con ciertas pruebas laboratoriales. Y bueno, para contextos como ese, esta escala, que es un poco viejita, es del 2003 todavía, pero todavía nos sirve para poder identificar a pacientes con cierto potencial de desarrollo de diabetes para poder darles mejores cuidados o tener mayor, o darle mayor énfasis en cuanto a su tratamiento. Y bueno, ya dejo para que ustedes lo revisen, pero esta escala está en relación a la edad, al índice de masa corporal, al perímetro abdominal, a la frecuencia de desarrollo de actividades físicas, en cuanto a la dieta, antecedentes de hipertensión arterial, eh, si es que se ha realizado en algún momento medición de glucosa y la presencia de diabetes en su familia, o sea, el tener antecedentes familiares. Y acá dejo la escala del riesgo en relación al puntaje que se va a obtener. Ya lo revisamos ustedes, chicos. Bien. Ahora, con respecto al tratamiento. En cuanto al tratamiento, voy a tratar de ser lo más específico, o sea, entender los aspectos puntuales, ya que el tratamiento de manera integral es muy específico y tenemos que conocer, uno, el mecanismo de acción de cada grupo farmacológico y las indicaciones y sus características para poder darlo. Bueno, ahorita voy a discutir lo más puntual. En este caso no vamos a profundizar tanto. Primero, bien, empezando por lo que son los cambios de estilo de vida, que son, por así decirlo, el primer escalón de tratamiento en el cual hace énfasis la guía ADA. Menciona este acrónimo o esta memotecnia de las 5 S, que son aspectos en los cuales debemos incidir en cuanto a un paciente diagnosticado con diabetes, el cual debería mejorar en estos aspectos de su vida. El primero es, bueno, terminología en inglés, sleep, que hace referencia a dormir, a mantener una adecuada calidad de sueño. El sitting, evitar el sedentarismo en este caso. Stepping, que hace referencia a caminar o a la actividad física. Sweating, que está vinculado a la actividad de ejercicio que produce, donde vamos a obviamente sudar, y el strength, que hace referencia al fortalecimiento muscular a través de ciertos ejercicios de resistencia principalmente. Y las indicaciones que nos da principalmente son en relación a sleeping, o sea, dormir adecuadamente, mantener una adecuada calidad de sueño y dormir las horas adecuadas. Se recomienda aproximadamente 7 horas, y menciona que el dormir menos de 6 horas o más de 9 horas ya se considera como un factor que puede desencadenar en diabetes. Otro factor es la dieta. En este caso, mantener una dieta adecuada en un paciente ya diagnosticado con diabetes, tiene que reducir, no drásticamente, pero sí tiene que reducir significativamente el consumo de calorías, ya que las calorías o los carbohidratos, en este caso, al final van a terminar convirtiéndose en glucosa, que va a ser perjudicial para la patología de fondo que ella posee.
Adicional a ello, se debe dejar ciertas prácticas como el consumo de alcohol, que de igual forma predispone al aumento de glucosa a nivel plasmático. Y finalmente, lo que es incidir en la actividad física, que la actividad física, de acuerdo a ciertos estudios actuales que se han realizado, aumenta o sensibiliza lo que es el efecto de la insulina, en este caso la insulina endógena, mejorando, como ya vimos, la disfunción que implica de fondo la diabetes mellitus. Y de acuerdo a las recomendaciones, nos menciona realizar ejercicios aeróbicos con un tiempo mayor a 150 minutos por semana, ejercicios de resistencia, en este caso de fuerza, que se menciona para el fortalecimiento muscular de 2 a 3 veces por semana, y una recomendación de caminar o dar aproximadamente 500 pasos diarios. Ahora bien, el tratamiento. El tratamiento farmacológico con los antidiabéticos orales, en este caso, va a estar regido a ciertos objetivos de control que vamos a tener que cumplir en los pacientes con diabetes. Estos objetivos, acá están resumidos, uno que es la glucemia basal, en este caso glucemia en ayunas, que tenemos que mantener los niveles de glucosa plasmático dentro de este rango, dentro de 80 a 130 miligramos por decilitro. Otro parámetro en cuanto al control del tratamiento es la glucemia postprandial, después de haber ingerido alimentos, que debe permanecer menor a 180 miligramos por decilitro. Y en caso de lo que es la hemoglobina glicosilada, los parámetros de control deben ser individualizados, dependiendo a qué grupo de pacientes nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en jóvenes sin comorbilidades debe ser menor a 6,5%, en un adulto sano menor a 7%, en caso de ancianos que ya cuentan con el factor de riesgo de la edad no modificable, si está sano, tiene que ser menor a 7, hasta 7,5%, y en ancianos que van a presentar comorbilidades asociadas, menor a 8, incluso 8,5%. Bien, en este cuadrito se resume el tipo de medicamento que vamos a poder utilizar. En el primer escalón de la terapia está, como ya habíamos visto, lo que es la modificación de los estilos de vida en cuanto al sueño, a la actividad física y a la alimentación, que en ciertos casos va a estar acompañada de la prescripción de metformina. Por mecanismo de acción conocemos que la metformina es un fármaco que va a actuar a nivel del hígado, inhibiendo la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a nivel en base al glucógeno, que, bueno, va a reducir los niveles de glucosa a nivel plasmático, que son, como ya mencioné, el primer escalón y que están indicados independientemente de la presencia de ciertas alteraciones, ya sea cardíacas, renales, que el paciente pueda presentar. En caso del escalón 2, vamos a tener que elegir un segundo antidiabético adicional a la metformina, pero la elección de este antidiabético va a estar relacionada principalmente al contexto individual de cada paciente. Por ejemplo, en pacientes que van a presentar una insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, es preferible el uso de los inhibidores de la SGLT2, que, bueno, de manera resumida, su mecanismo de acción incrementa la eliminación renal de la glucosa, aumenta la glucosuria, por así decirlo. En pacientes que hayan presentado un evento cerebrovascular, se prefiere lo que son los análogos a la GLP-1, que van a incrementar lo que son las incretinas, que a su vez estimulan la producción de insulina, o en su defecto, los inhibidores de la SGLT2, que, bueno, ya vemos que se va repitiendo en dos contextos adicionales. También otra alternativa son las tialosidinadionas. En caso de pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, también hace incidencia en lo que son los inhibidores de la SGLT2 o los análogos de la GLP-1.
Y ya en pacientes que no presenten algún tipo de comorbilidad asociada que ya hemos estado viendo, eh, eh, podemos elegir otro tipo de antidiabéticos menos específicos. Ya. Por ejemplo, tenemos los secretahogos o algún fármaco adicional. En cuanto al tercer escalón, ya habiendo elegido uno, teniendo de base la metformina y habiendo elegido alguno de estos fármacos como complemento, solo podemos añadir uno más. O sea, el máximo de fármacos que vamos a usar en el tratamiento de la diabetes es un máximo de 3 antes de pasar a la insulina. En este caso, la insulina exógena va a ser, por así decirlo, el último recurso cuando todo lo que ya hemos usado previamente no ha funcionado. Bien. En este cuadrito se resume bastante los fármacos de, de elección respecto a ciertas patologías específicas. Por ejemplo, en enfermedades ateroscleróticas, incide nuevamente en lo que son los inhibidores de la SGLT2, que, bueno, actualmente son fármacos con un cierto costo, un cierto alto costo y menor accesibilidad a ciertas poblaciones, pero que, bueno, como se ve acá también, es bastante efectivo en múltiples patologías asociadas a la diabetes, como la falla cardíaca, la falla renal incluso, acá, y también por ejemplo, como ya había mencionado acá, en casos de alteraciones cerebrovasculares. Bien, esto lo dejo para revisar porque eh, el hablar del tratamiento farmacológico es bastante amplio. Creo que ya se extendió bastante la ponencia. Y finalmente la insulina. Como había mencionado, la insulina es el último recurso que tenemos a disposición para el control de la glucemia. En este caso, los criterios para el uso de insulina van a ser, uno, el mal control glucémico, pese a haber instaurado medidas de los cambios de estilo de vida, mejorado el ejercicio, la dieta y el uso de antidiabéticos orales, que como mencioné, solo se pueden usar máximo 3. Otro criterio es que el paciente presenta un cuadro de hiperglucemia grave, expresado en niveles de glucemia mayores a 300 miligramos por decilitro, o en su defecto eh, un valor mayor al 10% en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Y asimismo, síntomas de insulinopenia, o sea, la secreción o expresión reducida de insulina, que como mencioné al inicio, se da por una disfunción de las células beta. Bien, la insulinoterapia tiene dos formas de aplicación o dos formas de suministración principales, por así decirlo, que uno es la basal o convencional, que, bueno, ¿qué quiere decir? La forma de aplicación clásica de insulina, que, bueno, principalmente pacientes, en este caso con pacientes ya con una diabetes crónica que ha presentado un deterioro marcado de células beta, con principalmente la inoculación de análogos de la insulina ultralente en este caso. Acá les dejo este cuadrito para ver la clasificación de las insulinas disponibles en relación a los tiempos que presenta en cuanto al efecto farmacológico que va a tener. Y otro mecanismo eh, de suministración de la insulina es la terapia o la insulinoterapia intensiva, que por su parte se va a subdividir en dos formas, lo que es la infusión subcutánea continua, que como su nombre indica, es una infusión de insulina lenta en este caso, a través de, de artefactos que van a estar, que se van a insertar a nivel subcutáneo y que van a proporcionar una suministración de reemplazo para la insulina, y lo que es la insulinización completa, que por su parte podemos entenderla en una suministración continua con un tipo de insulina lenta y una suministración rápida, que generalmente se va a dar en bolsa al momento de que el paciente coma. O sea,
al momento de desayunar, almorzar, el paciente se le tiene que suministrar lo que es este, la insulina, que en este caso debe ser una insulina de acción rápida, para evitar un incremento en cuanto a la glucemia basal. Adicional, hay mencionarles algunas complicaciones en cuanto al suministro de la insulina o la insulinoterapia, que las dividimos principalmente en dos grupos, las inmunológicas y no inmunológicas. Primero, a la cabeza en cuanto a las inmunológicas, tenemos a la alergia, ciertos pacientes que pueden desarrollar algún tipo de reacción anafiláctica a, a cierto tipo de insulina exógena a través del mecanismo de ciertas inmunoglobulinas, principalmente como la inmunoglobulina E, y lo que es la resistencia a la insulina. En este caso, resistencia a la insulina exógena, que se va a determinar como resistencia a la insulina cuando sea necesario la suministración de una cantidad mayor o igual a 200 unidades de insulina al día. Y que esta principalmente se da por dos mecanismos. Uno, por anticuerpos que van a afectar a los receptores de esta insulina, o anticuerpos que se los denomina activadores, que desencadenan un contexto de hiperglicemia. Y en pacientes que van a presentar algún tipo de alteración inmunológica, principalmente en cuanto a la resistencia, podemos adicionar a su tratamiento el uso de fármacos adicionales, que en este caso como los corticoides. Y finalmente, las complicaciones no inmunológicas, una dosificación errónea de la insulina nos puede desencadenar un contexto de hipoglucemia en nuestro paciente, o problemas locales como son la lipodistrofia atrófica, que es consecuencia a la suministración repetida de insulina en ciertas regiones específicas del cuerpo, el edema insulínico, que es generalmente autorresolutivo en los primeros días de uso, y el fenómeno de Somogy, que es, por así decirlo, un efecto rebote al uso de insulina, que va a estar manifestado en una hiperglucemia. Y bueno, finalmente un pequeño caso clínico. Lo haremos: un hombre de 52 años acude a la consulta externa refiriendo un cuadro clínico de aproximadamente 2 meses de evolución, que está expresado en este caso con un aumento inusual en su sed, asociado a un aumento en la frecuencia de orina, principalmente por las noches, de 3 a 4 veces. Además menciona que tiene más apetito de lo normal, pero a pesar de comer más, ha notado una pérdida de peso involuntaria de unos 3 kilos en los 2 últimos meses. Refiere sentirse fatigado pese a no realizar actividades extenuantes. Clínicamente podemos ver cierta sintomatología ya específica de la diabetes, principalmente en la polidipsia, porque menciona un aumento en cuanto a la sed y consecuentemente un aumento a la orina, en este caso nicturia, que está relacionada a la poliuria por su parte, y lo que es la pérdida de peso, que está junto o va de la mano con el aumento de apetito. Y bueno, en cuanto a la exploración física tenemos estos datos. El paciente que presenta 92 kilogramos en cuanto a su peso corporal, la talla es de 1.73 centímetros o 1.73 metros o 173 centímetros. Ya en base a ello calcularíamos, no sé si me pueden ayudar calculando el IMC, una presión arterial ligeramente elevada, ligeramente, la frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales, y en cuanto a la exploración de la piel, menciona que se observa oscurecimiento y engrosamiento a nivel de cuello y axilas, el signo clásico de la acantosis. Y en cuanto a las pruebas laboratoriales, nos mencionan o nos dan estos resultados, principalmente la glucosa en ayunas, que está elevada, mayor al parámetro establecido, que es 126 miligramos por decilitro, y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, que es mayor a 6.5%. Ya teniendo estos dos aspectos,
podemos determinar o podemos dar como positivo el diagnóstico de este paciente como un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, para no dilatar más, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Si es que tienen algún tipo de duda o aporte, normal, con total confianza, ya que estamos para aprender aquí entre todos.